Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir una historia más de estas grandes mujeres de la Biblia. Me siento un poquito consternada por este suceso que está aconteciendo eh, allá por el área de su casa de Alma. Y voy a pedirles que me acompañen en oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor, rogar que nos llene de su paz, que confiamos en el Señor, que Él nos va a llenar de su paz y pues ponernos en sus manos sobre todo. Por favor, acompáñenme a orar. Soberano Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te alabamos, mi Padre Santo, y reconocemos que solo tú eres Dios, Señor, que nosotros somos vulnerables, que nosotros, Padre, sin ti no somos nada, Padre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató para vida eterna, para gozo de nuestra salvación, para adorarle, para glorificarle, para vivir por toda una vida en la eternidad, en su presencia. Muchas gracias por nuestro amado Señor Jesucristo y gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos confronta, que nos conforta en situaciones como estas, Padre. Y te damos muchas gracias. Gracias porque solo tú eres Dios y porque nuestro gozo, Señor, permanece, pase lo que pase, Padre. Porque nuestro gozo es en ti, Señor. Bendito y alabado seas. Y dejamos este tiempo en tus manos, Padre soberano, rogando tu dirección, rogando que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en este paseo, Padre, que vamos a dar en esta bellísima historia de redención que nos has dejado en tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego que podamos aprender esta mañana de Ruth, Padre, porque sin duda, Señor, con toda confianza creemos que en tu propósito estuvo, Padre, que formara parte de tu preciosa palabra para nuestra enseñanza. Lo ponemos en tus manos, Señor. Conforta el corazón de Alma, de toda su familia. Bendice, Señor, toda el área donde ha pasado toda esta situación. Conforta los corazones de las familias angustiadas, preocupadas por toda esta situación, Padre. Y, Señor, tú tienes todo el control en tus manos, Padre. Nada escapa. Y de eso estaremos viendo también en esta mañana, Padre. Que todo está en tu control, Señor. Pues lo dejamos en tus manos, Padre. Confiamos en ti, Señor. Y te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marta Ruth, Liz Arriaga, Mayra, amiga, Mar, Edith, muchas gracias, Edith, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. Hoy compartimos a Ruth. Y pues este es un temazo. Este tema, al igual que la historia de Esther, pues es todo un libro. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos de la misma manera que la historia de Esther es todo un libro, pues también la historia de Ruth es todo un libro, pues tanto que lleva su nombre. Esta fascinante historia que se narra en este libro sucede durante el periodo de los jueces, y eso lo podemos ver desde el Jueces capítulo 1 versículo 1, que ahorita en un momentito más vamos a entrar de lleno. Pero es importante que escuchemos la idea central de todo el libro, porque pues es imposible que estemos versículo a versículo en los 4 capítulos. Son 4 capítulos, pero es
es tan profunda esta historia, es tan fascinante, que en realidad a mí me gustaría que la viéramos toda. Bueno, el tiempo no nos alcanza. Vamos a ver buena parte del, si no es que todo el capítulo 1, y luego vamos a ir viendo poquito a poquito de los siguientes capítulos, pero vamos a ver lo más que alcancemos. Esta historia, como les decía, sucede en el periodo de los jueces y sucede en un periodo de apostasía, en un periodo de desintegración moral, en donde habían abandonado buena parte, pues mucho de la fe de Dios, se habían apartado de la fe, habían empezado a estar en malas prácticas, y sin embargo aún en este tiempo Dios continúa siendo fiel a su pacto al preservar al pueblo de Israel. Este libro toma su nombre de esta joven moabita que en medio de un conjunto de circunstancias difíciles viene a refugiarse por la fe bajo las alas del Dios de Israel, mostrando al mismo tiempo una sorprendente fidelidad a su suegra Noemí. Siguiendo la enseñanza bíblica, ambas mujeres necesitaban un pariente que las redimiera. Dios proveyó ese pariente redentor en la persona de Booz. Esto lo vamos a ver más adelante. Este compró la propiedad de Noemí y se casó con la viuda más joven con el fin de darle descendencia al familiar fallecido. Y de esta manera su nombre no quedaría borrado de entre sus hermanos. Estamos hablando del familiar fallecido, que para que no quedara borrado su nombre. En medio de un periodo tan oscuro como el de los jueces, Dios estaba moviendo los hilos de la historia para cumplir sus propósitos redentores, al proveer a través de Booz y Ruth un hijo que sería el abuelo del rey David. Este relato histórico tiene lugar en Belén de la tribu de Judá, en donde cientos de años más tarde nacería el gran descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo, quien tomó para sí una naturaleza humana teniendo sangre gentil en sus venas, para redimir a su iglesia de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿No es maravilloso? Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta historia y acompáñenme por favor, si tienen su Biblia, les doy tiempecito de que la abran, de que tomen un lapicito y papel por si quisieran hacer alguna nota, vale la pena. Porque hay mucho que aprender de Ruth en esta historia. Y bueno, discúlpenme porque me cuesta un poquito poder hablar solamente de un personaje de la historia cuando está entrelazada esta historia con otros muchos actores. Así me sucedió en el libro de Esther. Iba a hablar de Esther y empecé hablando de Vasti. Y aquí veo que es un poquito complicado hablar de Ruth y no hablar de Noemí, o no hablar de Abimelech, o no hablar de los esposos, o no hablar de Booz, quien fue el que las redimió. Entonces, creo que vamos a hablar así un poquito de cada uno de estos personajes para adentrarnos en la historia y ver el maravilloso actuar de nuestro Dios en la vida de esta joven moabita. Y comienza la escritura diciendo en Ruth capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra,
y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y observemos esto. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ya escuchamos que en estos momentos tan sobrios de la historia de Israel que se describen en el libro de los jueces, podemos ver cómo Dios continuaba moviendo los hilos de su providencia para llevar a cabo sus propósitos redentores. En los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, hubo hambre. Dios utilizaba el hambre probablemente por 2 razones. Una, para hacer que su pueblo se moviera del lugar y fuera a otras tierras. O también como castigo por lo que estaba aconteciendo. Este era un periodo caótico, muy caótico en el tiempo de Israel, por lo que mencioné hace un momento acerca de la inmoralidad y la apostasía en que estaban viviendo. Entonces, aconteció que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Se fue. El hambre era tremenda, él no podía continuar ahí, entonces dijo, vámonos a buscar alimento, se fue. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Elimelech, su nombre significa mi Dios es rey, lo que significa una devota consagración al Dios de Israel. Ese es el significado de su nombre. Noemí, el significado de Noemí, dulce, dulce o agradable. Ruth, el significado de su nombre de Ruth, amistad. Bueno, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. El significado de los nombres de Malón y Kelión: enfermo y consumido. Qué tremendo, ¿verdad? Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Ellos habían salido de la casa de pan para ir a buscar alimento a los campos de Moab. Se fueron a los campos de Moab. ¿Y cómo era Moab? Pues Moab era una nación pagana. Era una nación en donde no se adoraba al Dios de Israel, donde no era reconocido nuestro amado y amoroso Dios. Esta región era pagana. Ellos llegan a vivir allí y en esa región, estando en ese lugar, dice el versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bueno, ellos conocen a estas mujeres, se casan, hacen vida con ellas, habitan allí por 10 años, pero no sabemos qué sucede, por qué razón ellos fallecen, pero lo que sí sabemos es que estas mujeres durante todos estos años no pudieron tener hijos. Y aquí está Ruth, casada, moabita, pero ¿qué más podemos ver en esta familia, en esta experiencia? Aquí podemos ver que siendo Elimelech y Noemí
judíos, hebreos, ellos vienen con una fe en un Dios creador, en un Dios único. Ellos vienen con su fe bien firme, bien cimentada en el Todopoderoso. Y lo que podemos ver aquí es que estas mujeres tuvieron la oportunidad de ver una vida piadosa en Noemí y en Elimelec. ¿Por qué lo decimos? Porque por lo que vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 5, y murieron también, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Muere primero su marido, luego mueren sus hijos, y fue una tragedia tras otra. Sus hijos se casan con mujeres moabitas, luego no pueden tener hijos, luego se muere su marido, luego se mueren sus hijos. Una tragedia tras otra. Mucho dolor. Se quedó sin esposo, se quedó sin hijos, se quedó sin nietos. Y dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En ese tiempo era la costumbre que acompañaban a la persona que ya se iba, la acompañaban hasta cierto punto del camino, y llegando a ese camino ya la dejaban que siguiera ella su camino y luego las personas se regresaban. Bueno, entonces ella decide que se va a regresar y sale del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comienzan a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí podemos ver un poquito más atrás en el 6, cuando dice que ella escuchó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué podemos observar aquí? La gran misericordia de Dios, porque Dios es bueno y fiel, Él siempre es bueno y fiel. Dios siempre está obrando, aun cuando nosotros no lo vemos. Es más, creo que jamás nosotros lo vemos. A veces lo vemos al tiempo, cuando ya pasó. Pero creo que especialmente en los momentos de dolor, es muy difícil poder ver este obrar de Dios. Sin embargo, Dios nos llama a que nosotros confiemos, a que nosotros tengamos esa confianza plena en Él, sabiendo quién es Él. Lo que podemos ver aquí es que Dios es bueno y fiel, aun cuando no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. Ella escucha que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan y entonces decide regresarse. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, las despide, las regresa, pero les habla de una manera suave, de una manera amorosa. Miren cómo les habla.
les dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Ella les deseaba lo mejor a sus nueras, que pudieran tener paz. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Les deseaba que se volvieran a casar, que se fueran y encontraran un esposo y se casaran de nuevo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Pienso en cuando ellas lloran, en ese grande amor que pudieron haber tenido por su suegra, pero ¿como consecuencia de qué? Seguramente que vieron en Noemí todas las virtudes de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una mujer piadosa, una mujer que ama al Señor, una mujer que amó a sus nueras y sus nueras la amaron. Y entonces, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No te vas a ir tú sola, nosotras te vamos a acompañar. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y probablemente esta mujer estaba toda afligida, con todo su dolor y con todo su sufrimiento. Y puedo imaginar cuando ella sale de Belén, de la casa de pan, con muchas ilusiones, con muchas esperanzas, como nosotros en la vida cuando emprendemos algo o nos cambiamos de un lugar a otro, tenemos expectativas, tenemos ilusiones, ¿no? Y de pronto nada salió bien. Y de pronto pasa una tragedia tras otra y nos inunda la aflicción. Puedo imaginar este rostro de Noemí afligida y le dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja. Y les da toda una explicación de que ella ya no puede hacer nada por ellas. Pero observen, estas nueras la habían acompañado hasta ese punto, pero en su corazón estaba seguirle acompañando. Noemí, en su dolor profundo y en su grande tristeza y en su amargura, porque más adelante ella lo dice, no podía ver la verdadera necesidad de estas mujeres. Quizá su verdadera necesidad, no quizá, podemos asegurarlo, que la verdadera necesidad, porque en todo ser humano, la verdadera necesidad es de Dios. Nosotros podemos desear tener una familia, un esposo, unos hijos, grandes amistades, pero eso no nos va a llenar, eso no nos va a satisfacer, eso no va a llenar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Eso no nos va a dejar plenos, porque siempre tenemos la necesidad de Dios. Tenemos la necesidad de Dios. Y Noemí no podía ver esa necesidad que estas mujeres tenían. Ella pensaba que tenía necesidad de otro marido, entonces ella las despide y les dice, mire, yo ya no puedo hacer nada por ustedes, miren la situación en la que estoy, yo ya no puedo. Y les da toda una explicación. Pero más adelante, en el versículo 13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Y ahí es donde habla ella de su amargura. No. No vengan conmigo, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y entonces ella no puede ver
que su mayor necesidad era de Dios. No lo puede ver. Como tampoco puede ver el obrar de Dios alrededor de sus vidas. No lo está viendo. Ella está viendo su situación, su desgracia, 3 mujeres solas, juntas. Ella no puede con eso. Y les desea lo mejor, pero que se vayan. Versículo 14, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Orfa probablemente le puso oído, ¿verdad? Y dijo, bueno, creo que tienes razón. Besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí viene nuestra heroína de esta historia. Ruth se quedó con ella. Pero escuchemos. Y aquí podemos ver la obra maravillosa que Dios nuestro Señor ya había estado haciendo en su corazón. Aquí podemos ver cómo Dios está obrando. Y ya estaba obrando, ¿verdad? Desde antes, desde su salida de Abimelech y Noemí, y todo lo que acontece en el corazón de esta mujer. Y recordemos que esta mujer moabita, pues no era de su pueblo judío, no era del pueblo hebreo. Esta mujer era una gentil. Y sin embargo, Dios nuestro Señor está obrando en el corazón de esta mujer gentil. Y dice el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Escuchen esto. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Aquí podemos ver una firme determinación a dejar su pueblo, a dejar su familia, a dejar su parentesco, a dejar sus tradiciones y su fondo idolátrico, todo lo que idolatraba, en todo lo que creía, renuncia a todo. Y le dice firmemente, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que viviereis viviré. Pero escuchen esto, sí le está mostrando un gran amor a su suegra, pero era más fuerte ya su amor y su devoción a Dios, porque ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella sabía la fe de su pueblo. Ella conoció del Dios de su pueblo. Y le está diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella estaba renunciando a todo por amar a Dios, por seguir al único Dios verdadero, al creador del universo entero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Noemí, al Dios de Elimelech. Y estaba renunciando a todo. Ella jamás podía imaginar todo lo que le esperaba. Pero Dios tenía un plan precioso para ella. Ella en ese momento
se concentra en lo que Dios le está poniendo en su corazón. Ella no podía imaginar la historia. No tenían la Biblia en sus manos. Escuchaban la guía de Dios, la voz de Dios. Dios les guiaba. Dios les encaminaba. Y ella elige venir a refugiarse al abrigo de Dios, de nuestro Dios altísimo, de nuestro Dios todopoderoso. Aún si eso significaba quedarse sin marido, sin hijos y sin familia por el resto de su vida, su familia de sangre. Ahora tenía una nueva familia y tenía una nueva identidad. ¿No es tan maravilloso esto cuando lo vemos en el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo hoy día para nosotros? Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Hablaban entre sí. Podemos imaginar lo que hablaban entre sí. Quizá, ¿no es ella la que se fue con su esposo y sus 2 hijos y hace 10 años que salieron de aquí? Pues sí. Pero Noemí escucha, ¿verdad? Porque ellas decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, versículo 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No me llaméis Noemí, llamadme Mara. Yo me imagino que estas mujeres pudieron observar cómo el rostro de Noemí reflejaba el impacto de su aflicción, de todo lo que había sufrido. Estaba reflejado en su rostro, porque hablan entre sí cuando la ven. Y Noemí les dice, no me llamen Noemí, díganme Mara. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y aquí vemos que en esta declaración que ella hace, pues tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Versículo 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pues tiene razón. A veces el Todopoderoso nos aflige. Pues sí, sí. No fue la suerte, no fue un accidente. No. El pastor Sugel Michelén, que narra de una manera hermosísima esta historia, yo se las recomiendo que la escuchen. El pastor Sugel Michelén nos comparte esta historia capítulo por capítulo en cuatro conferencias diferentes. Se las recomiendo para que puedan escuchar más ampliamente toda esta historia, y nos narra detalladamente cómo y por qué es que probablemente tenía razón. Porque no era la suerte, porque Dios nuestro Señor controla todo. Porque Él tiene todo bajo su control. Nada escapa. Él es soberano. Él permite.
Él tiene propósitos en nuestra vida. Y Él tenía un propósito en la vida de Ruth y tenía propósito en la vida de toda esta familia. Había una razón muy importante. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ella está reconociendo la soberanía de Dios y está reconociendo el poder de Dios y está reconociendo el control de Dios. Ella está diciendo, está expresando cómo se siente. Solamente está expresando cómo se siente y le dice, no me llames así porque el Todopoderoso, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero observen una cosa. Ella dice, ella reconoce, porque dice, me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso. Ella sigue reconociendo a Dios como el Todopoderoso, como el gran yo soy, como el que tiene el control de todas las cosas y solo que en este momento me siento así, estoy así porque el Señor permitió que esto pasara en mi vida y me siento así. Entonces, aquí vemos la soberanía de Dios. Ella está pasando por un profundo dolor. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí vemos el propósito sabio de Dios y lo bueno y maravilloso que es Dios. Miren en qué tiempo regresan a los campos de los campos de Moab, en qué tiempo regresan a la casa de pan, en qué tiempo regresan a Belén, y vemos de nuevo otra vez la providencia de Dios. ¿De qué manera la vemos? Miren en qué tiempo llegaron. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí podemos ver a un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios bueno, aun cuando nosotros no podemos entenderlo, aun cuando todo parece oscuro, porque en ese momento para Noemí todo parecía oscuro. Y aquí vemos cómo Dios fue tan amoroso y misericordioso que esta mujer, Noemí, no se queda sola. Ruth está con ella. Ruth es una joven. Y Ruth está con ella con toda su fe y con toda su confianza puesta en Dios. Y así termina el capítulo 1. Y luego, ¿qué sucede con Ruth? Bueno, en los siguientes capítulos solamente vamos a ver unos versículos así entre el capítulo para poder darle fin a la historia de esta maravillosa obra de Dios nuestro Señor. Y dice capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y aquí aparece Boz en la vida de Ruth. Vemos más adelante cómo fue tan grande la provisión de Dios que Ruth pues necesita trabajar para llevar provisión y alimento para su casa. Y Ruth le pide permiso a Noemí. Veamos lo que hace Ruth. Miren, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Miren cómo le pide. Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Y le dice, ve. Y entonces fue pues y llegando espigó en el campo en pos de segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boz. Y aquí empieza el encuentro con Boz. ¿Esto es casualidad? Y luego, ¿qué pasó después? Pues resulta que Boz es pariente de Noemí. Y resulta que Noemí se da cuenta que Boz es el que puede redimir
a su familia. Es maravillosa la historia. El tiempo no nos alcanza. ¿Qué podemos ver de Ruth en esta historia? Que Ruth, aunque era una mujer moabita, ya había dejado todo atrás para abrazar la fe del Dios del pueblo hebreo, del único Dios. Cuando vos la ve, ya la considera como parte, no la ve como extranjera. En todo este capítulo podemos ver el trato que vos le da. No es una casualidad que ella llega a ese campo, que ella empieza a cortar, a cegar, a cortar la cebada, a espigar, que este campo era de vos, y aunque ella pudo haber tenido temor de correr riesgo porque era moabita, confiaba plenamente en Dios. Y entonces, en el versículo 4 dice, y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Qué podemos ver en vos? Un hombre piadoso, un hombre guiado y dirigido por Dios, un hombre que buscaba la dirección de Dios. Y entonces vos pregunta a los segadores, ¿de quién es esta joven? Indaga todo sobre ella y entonces su corazón se vuelca en generosidad para Ruth. ¿Esto era de su naturaleza propia? No, porque esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios transforma nuestros corazones. Y este corazón de vos era un corazón de un hombre piadoso y amoroso de Dios, que sin duda Dios le dio este corazón de generosidad para esta mujer, para verla no como moabita, sino como parte de este pueblo. Y le dan toda la información de quién es ella. Y entonces en el versículo 8, dice 2:8, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Observen, una bondad inusual, un corazón generoso y de cuidado. Aquí vemos el obrar de Dios maravillosamente en el plan perfecto de redención que Dios tenía para ellas. Dios nuestro Señor las iba a redimir con Él. Pero también el plan de Dios no iba a quedar ahí. El plan de Dios tenía propósito. ¿Por qué? Porque esta mujer iba a ser parte fundamental de la genealogía que llegaría no solamente hasta el rey David, sino hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso cómo obra nuestro Dios? Aunque no lo veamos, creámosle a Dios, creamos su palabra, reconozcámoslo como el soberano, como el único Dios verdadero que está obrando, que no descansa y que aun cuando nosotros no vemos de la manera en que Él está entretejiendo los hilos de nuestro tapiz, Él sigue trabajando. Y puede ser que nos vengan situaciones difíciles, complicadas, tempestades, que puede ser que nos azote la ola,
Puede ser, como lo decía Alma en el devocional, ¿verdad? Puede ser que nos azote la ola, puede ser que las olas nos lleven y nos traigan, pero la fidelidad de Dios es inmutable. Dios es inmutable. Su fidelidad es para siempre. Él no cambia. Él es fiel, aun cuando nosotros no lo veamos. Vos tiene una bondad inusual. Y vemos más adelante cómo le dice, mira bien, en el versículo, bueno, todas estas indicaciones que le da, mira bien en el campo que ciegan, síguelas, que no te molesten. Aquí vemos el trato delicado y afectivo que le da, como si ella fuese una israelita. Y ella, conmovida, ¿verdad? Ella entonces, bajando su rostro, dice el versículo 10, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? ¿Por qué? Ella quizá no puede creer tanta belleza que le está aconteciendo y dice, ¿por qué? Y cuando pensamos en Boz, ¿recuerdan de quién es hijo Boz? Boz es hijo de Rahab. ¿Y se acuerdan quién era Rahab? Ya la escuchamos esta historia, ya nos fue compartida. Este hijo maravilloso que ama a Dios con todo su corazón es hijo de Rahab, la que fue ramera, pero que entregó su vida a Dios. La que fue transformada por Dios. Y Dios la bendijo con este hijo maravilloso. Este hombre Boz era un hombre rico, era un hombre influyente, era un hombre piadoso, era un hombre amoroso y temeroso de Dios. Y con este hombre viene a encontrarse Ruth. Y le dice, ¿quién soy yo para que encuentre gracia? ¿Por qué? Dice, ¿por qué he encontrado gracia en tus ojos para que me reconozcas? ¿Quién soy yo? Y se reconoce a sí misma con toda humildad, porque sin duda ella tenía presente que ella era una mujer viuda, era pobre, era extranjera, era moabita, o sea, ¿por qué? Pero ella reacciona con toda sencillez y con toda humildad. Amadas, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las muestras de bondad que otra gente tiene por nosotras? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos parece poquito? ¿Nada? ¿Lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta? ¿Pensamos que nos lo merecemos, que nos merecemos eso y más? Ella aquí está reaccionando de una manera sencilla, humilde. Ella está exhibiendo el verdadero adorno de una mujer piadosa, de un espíritu tierno, sereno, confiado en Dios. ¿Así reaccionamos nosotras? En el versículo 11 dice, y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella decidió atar su vida al Dios de Israel. Ella encontró un refugio mayor, el refugio en Dios. Y hasta aquí todavía ella está lejos de imaginar todavía lo que le viene. Y yo creo que me voy a detener hasta aquí para que podamos tener oportunidad de pasar al Zoom y poder comentar acerca de lo que estamos aprendiendo hasta hoy. Y probablemente pues hagamos una segunda parte de Ruth. ¿Les parece? Pues acompáñenme a orar, por favor. Padre soberano, mi Dios todopoderoso, te alabo, mi Padre Santo, esta mañana.
Te doy infinitas gracias, mi Dios, porque vemos el obrar en la vida de esta familia, en la vida de Noemí, de Elimelech, de Ruth, lo que tú tenías, Señor, para Ruth. Pero más allá, Señor, más allá, vemos que el protagonista de esta historia eres tú, mi Padre Santo. Es tu obra maravillosa, cómo te manifiestas, Padre, cómo podemos ver que no descansas, Señor. Y yo quiero aprender, Padre, de la fe de esta mujer. Yo quiero apropiarme, Señor, de las virtudes de esta mujer, para darte honra y gloria, Padre, para amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti plenamente, que aun cuando las situaciones vengan a nuestra vida tan difíciles, Señor, nuestra fe en ti esté firmemente arraigada y sobreedificada en ti de tal manera, Señor, que nada haga que perdamos el gozo en ti, el gozo de nuestra salvación, el gozo de que te tenemos, Señor, de que eres un Dios grande, todopoderoso y que tú eres nuestro refugio, que nosotros podemos acudir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre, por este mensaje de tu palabra, Señor, y gracias por este precioso tiempo. Bendice a cada una de hombres y mujeres que están conectados, mi Padre, por este medio, y te ruego, Señor, que obres en sus vidas para fe en ti, Señor, y para gloria de tu nombre. Muchas gracias, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias. Las dejo emocionadas y pues expectantes para la segunda parte. Gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en el Zoom. Hasta luego.